dar paso a nuestro penúltimo invitado que se come las manos, los dedos y todo lo que tiene, Jaime San Simón, que nos presenta la psicografía de la Saga Souls, que se lo hemos dirigido de parte yo, y Emilio, que ha llegado. Emilio. Sí, el problema es que tampoco podemos montar porque tengo que conectar un cable de disco. Voy a bajar la silla. Hola a todos, hoy estamos en directo en la presentación del trabajo de fin de máster, análisis de la espacialidad y la temporalidad en la arquitectónica del videojuego, que ha sido tutorizado por Acho Amán y Eduardo Roch. Mi nombre es Jaime San Simón y para este empeño he metido en este marrón a la pobre Aida Navarro. Muchas gracias. Hola a todo el mundo. Hoy vamos a hablaros de la saga Souls, una serie de videojuegos dirigida por el japonés Hidetaka Miyazaki y que ha sido el objeto de estudio de esta investigación. Sí, para ello vamos a jugar unos minutos a Bloodborne, que es uno de los 5 juegos que forman parte de esta saga, junto a Demon's Souls, que fue el primero, salió en PlayStation 3 en el año 2010, y la trilogía Dark Souls, de las cuales hoy solo tenemos el segundo en formato físico, pero el resto los tenemos en formato digital. Entonces, en cuanto el mundo del juego se cargue, empezaremos la partida. Ese tiempo que ahora parece corto, en realidad es bastante más significativo de lo que pueda parecer, porque pensar que en algunas videoconsolas como Spectrum duraba hasta 30 minutos, es decir, constituye una auténtica antesala a la partida. Hemos aparecido aquí en Yarnham Central, que es el primer escenario del videojuego, y en él vamos a utilizarlo para estudiar esos mecanismos que alteran la percepción del espacio y del tiempo en el jugador. Sí, en cuanto salgamos de la clínica donde empieza el juego, pasaremos el patio y lo primero que veremos será un puente. Ese puente marca ya directamente cuál va a ser el destino de este streaming. Es una técnica recurrente en los videojuegos el coger elementos arquitectónicos y darles un significado especial, como por ejemplo pasa en las torres de Assassin's Creed. Son distintas, son más altas y cuando te subes a ellas es cuando desbloqueas los mapas. Esa manera de modificar la arquitectura por forma, color y disposición guía al jugador dentro de la partida. Acabamos de encontrarnos una puerta cerrada, que es algo bastante común en los Souls. Digamos que la mayoría de caminos aparecen al principio cerrados, tenemos que ir desbloqueándolos. Este bicho que acabamos de matar es el primero de los muchos enemigos que van a tratar de asesinarnos. Por suerte, ahora subiremos unas escaleras y encima encontraremos lo que en los Souls se conoce como hoguera y que todos conocemos como botón de save, que es donde nos va a guardar la partida y a partir de aquí, si morimos, volveremos al mismo punto. Exacto, la vamos a dejar esta vez sin activar, así que cuando moramos volveremos al anterior, pero... sí. Y ahora vamos a encontrar otra de estas puertas cerradas. ¿Por qué aquí tantas? Las hogueras funcionan como una especie de distribuidores del espacio. Es como si entrásemos en el recibidor de una vivienda, diese a todas las puertas, pero algunas de ellas estuviesen cerradas. Es decir, tenemos que ir dando vueltas por el entorno para ir desbloqueando caminos y darle más conexiones. Exacto, los escenarios están pensados para ir volver continuamente hacia la hoguera. La muerte nos trae de vuelta, así que es el inicio de todos los recorridos, pero también es el final, por cuando se desbloquea una hoguera nueva. De nuevo toca avanzar, ahora por el único camino que tenemos disponible. Exacto. Ahora mismo vamos a ir avanzando por el tramo que lleva a la plaza central de Yarnham. Entonces, en este camino veremos como carruajes por el suelo, equipaje tirado, animales de carga muertos. Podemos imaginar, solo por el espacio que ya cuenta una historia, qué ha pasado, que ha habido una huida por aquí. Los enemigos, que también son interactivos, forman parte del escenario, aportan a la narración. Lo que vemos aquí son más o menos humanos, pero conforme avanza el recorrido y ese tiempo se van transformando, es decir, nos está contando una cosa con el sucesivo paso de las horas. Es decir, los ciudadanos huyeron porque estaban escapando de una epidemia que les estaba afectando y solo quedaban infectados. Y además, estos enemigos alteran la percepción del espacio, porque allí donde están presentes generan sensación de inseguridad y de peligro. Como suele ser habitual además en estos juegos, como por ejemplo en Resident Evil, la interacción se premia y al morir dejan recompensas que son útiles, objetos para curarnos o para mejorar las estadísticas de las armas. Pero además, estos objetos ahora veremos que tienen otra segunda función. Como veis, son orbes muy brillantes que llaman la atención y nos indican dónde podemos ir. Por ejemplo, ahí arriba tenemos uno, por detrás de una verja, ahí al fondo tenemos otro. Es decir, estos objetos, aparte de ser interactivos, permiten utilizarse como punto de referencia. Es decir, si hay un objeto, si lo vemos, significa que podemos llegar allí. Estas son nuestras referencias espaciales para saber al jugador por dónde tiene que ir, ¿no? Es como los árboles en Pokémon, que los que podías cortar eran distintos para que supieras que por ahí podías avanzar.
Ahora hemos llegado a una zona que antes se insinuaba y lo que hemos utilizado para saberlo es el objeto que ha servido de guía. Podemos recogerlo, aunque el escenario nos invite a ir hacia adelante, la memoria nos recuerda que hay un objeto brillando a la derecha. La dirección de arte del videojuego cuenta su historia a través de varios medios, del espacio, de los enemigos, pero de hecho también de los propios objetos. En este caso, a través de sus descripciones. Nosotros cuando recojamos un objeto podemos leer qué es lo que es exactamente y nos cuenta historias sobre rituales, sobre cultos, sobre la artesanía, sobre las supersticiones y más o menos va elaborando una historia que aunque no es completamente necesaria para avanzar, nos da más matices del mundo en el que estamos habitando ahora mismo. Entonces vamos a continuar por el camino principal. Vale, vamos a volver de nuevo al puente en el que estábamos al principio. Vamos a pasar un poco de largo, si Jaime puede, de los enemigos para que no se arrinconen, para mostrar cómo el juego permite ver escenarios de varias alturas, si no lo matan por el camino. Sí, de hecho ahora vamos a ver el objeto que antes veíamos arriba de un muro. Aquí lo tenemos. Es decir, la plaza se nos presenta desde varias alturas. Vale, desde aquí se puede observar mejor la ruina del entorno. El juego, como el resto de la saga y como ha dicho Jaime, se ha diseñado con la ruina en mente. Nos visitamos espacios que nos dan a entender cosas que pasaban antes y esa temporalidad se está expandiendo a las cosas antes de que llegara el jugador a la partida. Aquí al llegar al puente vemos ya por fin a criaturas completamente transformadas, esto era antes humano, y al fondo vemos una densa niebla que va a ser nuestro objetivo, pero primero vamos a dar un pequeño volteo para desbloquear un atajo. Por si no era evidente, este juego ya lo conoce, entonces tiene la oportunidad de una cosa que eso permite el juego, que es aprender de la experiencia. Así puede esquivar un enemigo y seguir directamente. Puede tardar 10 minutos en contemplar un tramo que antes costaba 30 o 40. Sí, y en cuanto eliminemos a este... Vamos ahora sí a desbloquear el atajo del principio a la hoguera. Como veis, ahora hemos vuelto al punto en el que estábamos. Pero hemos realizado un cambio en el entorno, es decir, ahora, aunque nuestro personaje muera, cuando vuelva la puerta seguirá abierta. Es decir, tenemos un botón de save espacialmente más cercano al siguiente y podemos probar con algo más complicado de hacer. Sí, de hecho vamos a ir ahora a por el jefe final, que como su propio nombre indica, es el final del trayecto. Todos los recorridos de muchos videojuegos empiezan en un lugar seguro, el punto de salvado, como la hoguera, y terminan en un punto donde el peligro, digamos, aumenta exponencialmente. En este caso, el jefe final. La niebla que acaba de atravesar no es más que una separación física como las que utilizamos en arquitectura material que nos avisa de que algo va a pasar. En este caso es que va a aparecer el enemigo final y nos va a aparecer también un espacio mucho más comprimido que nos fuerza a enfrentarnos a él, sí o sí. Sí, este espacio habitualmente llamado arena está completamente aislado del resto del juego. ¿Por qué? Porque va a forzar a que focalicemos la atención sobre el enemigo, que nos olvidemos de absolutamente todo lo demás. Y de hecho, si os fijáis, es el único tramo de todo el juego que tiene música. Vale, y ahora va a matarnos. Y esta va a ser la primera de las muchas muertes a las que nos enfrentaremos para poder pasarnos al juego. Sí, pero no hay que tomárselo muy a pecho. La muerte es una parte más de la experiencia del juego, no hay que pensar en ella como en algo negativo. Aunque volvemos a un punto anterior en el espacio, la hoguera, hemos avanzado porque hemos adquirido una experiencia que nos permite, digamos, saltar de ese círculo vida-muerte, es decir, una espacialidad circular, a una espacialidad que se acerca más, digamos, a la espiral, ¿no? Porque hay como saltos de un círculo a otro. Vale, y ahora hemos vuelto al punto de inicio y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aprovechar que estamos en la zona inicial para ir cerrando este stream con las conclusiones del TFM en base a algunos de los recursos que hemos comentado hoy. Vale, por ejemplo... Por ejemplo, este escenario, esto es importante, la arquitectura del videojuego, como es un medio relativamente reciente, se inspira claramente en la arquitectura física o material. Es decir, en este caso, por ejemplo, se inspira en la arquitectura victoriana, pero introduce matices. Exagera ciertas características, ¿no? Por ejemplo, aquí está todo excesivamente cargado de objetos, el puente destaca excesivamente sobre el entorno. ¿Por qué? Porque el videojuego se puede permitir, digamos, alterar esas arquitecturas. De la misma forma que, por ejemplo, los objetos interactivos se les da un brillo que permite que hagan que destaquen. ¿Por qué? Porque así actúan, digamos que cumple mejor su función, que en este caso es ser un objeto de referencia. Y además no nos tenemos que plantear si la gravedad va a tener algún problema de ningún tipo o si va a cumplir alguna ley física, porque no va a haber que construirlo en la realidad.
Sí, este puente da igual si se puede aguantar o no fuera del videojuego, porque este medio nos permite explorar libremente el espacio sin los límites que impone la física y hasta cierto punto el presupuesto. Esto nos permite crear ciudades en las que, por ejemplo, cada elemento cuenta una historia, como la plaza de Jarnan Central. Da igual si tienen sentido o no, lo que importa es la experiencia que cuenta. Es decir, nos estamos despojando de criterios como, por ejemplo, urbanísticos y nos centramos en un nivel de diseño, en un nivel de diseño de todo lo que va a pasar en ese lugar a la hora del videojuego. Sí, y esto es importante, porque nos permite investigar recursos más allá de la arquitectura material, como por ejemplo esta idea de emplear una temporalidad en espiral para estudiar cómo se orienta una persona mediante ensayo y error, sin mapa. Este juego, una de las particularidades que tiene es que no existe ninguna cartografía dentro del propio juego, no se puede consultar dónde estás en ningún momento. Y todos estos recursos al final son interesantes para estudiar, porque se pueden terminar aplicando al mundo material. En fin, esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de este streaming y que os haya infundido cierto interés en la arquitectura del videojuego. Si os interesa más contenido como este, dadle al like y suscribiros. ¡Feliz día a todos! Adiós. Jaime, youtuber, gamer, friki, ¿no? Sí. Bastante. Nuestro futuro pasa por el videojuego, es la última frase de tu trabajo y de alguna manera los que hemos leído tu trabajo nos hace pasar por el videojuego porque aunque no hayamos jugado nunca a Souls, leyendo el trabajo perfectamente podemos saber qué y cómo se juega Souls. Es decir, el trabajo tiene una componente descriptiva brutal, luego entraré si excesivamente brutal o no, pero realmente el esfuerzo de traducción de un lenguaje de videojuego a un lenguaje textual llega al nivel de que lo entendería hasta tu abuela. O sea, tu abuela leyendo este libro podría jugar a Souls aunque no pudiese usar los joysticks, ¿no? En ese sentido, es una enhorabuena tu trabajo, que es un trabajo de este tipo de investigaciones que habla María Ángeles Durán, de investigaciones desde la propia experiencia, ¿no? Desde las propias obsesiones que tienen el valor del interés y la profundidad que puedes llegar a alcanzar a través de ellas, que si me preguntas como investigador, creo que es incluso demasiado, ¿no? Cuando uno trabaja desde la obsesión, a veces hay que trabajar también desde el olvido y olvidarse de uno mismo para poder entrar en la investigación. En ese sentido, si lo vemos desde un punto de vista, no sé si de investigación, sino incluso crítico, es donde veo más problemas al trabajo, ¿no? Hay tanto esfuerzo en la descripción que la parte crítica se queda muy corta. Y ahora entraremos sobre las conclusiones, si quieres, muy rápido, porque la base está para hacer un trabajo de cualquier tipo hacia adelante. Convertirte en un youtuber y ya lo tienes, hacer un trabajo de investigación, artículo o hacer un doctorado, porque la base, descripción de Souls está totalmente establecida. Tienes las referencias, pero a veces leyendo, casi como una persona que también le gustan los videojuegos, pero también mucho la arquitectura y la crítica, dices, Dios, lo que tiene aquí, y no le ha dado una vuelta de tuerca, ¿no? Tienes las referencias, nombras muchas cosas, nombradas, pero no explicadas por qué son nombradas y qué implicaciones pueden tener críticamente en tu investigación. Hablas de la ruina, mencionando un artículo, no me acuerdo de quién, en el que las ruinas de los videojuegos no son ruinas diseñadas. Esto es interesantísimo como objeto de comunicación, ¿no? ¿Qué significa diseñar una ruina? Incluso en las conclusiones que trabajas, la arquitectura del videojuego no tiene por qué dar cobijo, no tiene por qué resolver problemas sociales, no tiene por qué curar una enfermedad o no tiene por qué. Todas esas cosas son interesantísimas para analizarlas desde el punto de vista crítico, ¿no? Entonces, el trabajo desde luego está como perfectamente estructurado en las bases que tiene que tener una investigación de arquitectura, estado del arte, estado de la cuestión, metodología, las conclusiones, está todo parametrizado, pero tal vez
el esfuerzo crítico es deshacer estas categorías y de alguna manera deshacer también la obsesión por el videojuego Souls para entrar en otro tipo de pesadillas de investigación que te persigan por la noche sin un mando, con un boli o con un papel leyendo o algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una cosa muy chula en las acepciones, en el anexo que tienes sobre las distintas traducciones de la palabra juego en distintos idiomas, que casi todas tienen que ver con jugar, ¿no? Pero la alemana es representar el papel de otro, ¿no? Y yo creo que de alguna manera Spiel, representar el papel de otro, es el paso para utilizar todas estas cosas impresionantes de investigación que hay entre la relación del videojuego y la arquitectura, que es un campo interesantísimo, para que pueda seguir desarrollándolo. Bueno, pues afirmo, o sea, comparto todo lo que ha dicho Rodrigo. Yo solamente difiero en que yo no soy tu abuelo y no me he enterado muy bien. Es decir, me parece que la obsesión tan brutal de describir todo lo que ocurre el día de no sé qué, la vida, o sea, de su banco, su empresa, o sea, a mí me ha superado. ¿Quieres que te lo diga la verdad? O sea, es tan farragoso, tan excesivo. Entiendo que para un friki de los videojuegos, en el sentido mejor, más positivo de friki, es normal, es decir, para vosotros, vuestra vida normal como jugadores es me muero, me mata, el vial de no sé qué, el hacha cortadora, el hacha desintegradora, ando, abazo, el malo, el bueno, pero veo poca relación en eso con una reflexión arquitectónica, porque las arquitecturas de los videojuegos son escenografías, es decir, son algo diseñado para crear un ambiente. Maravillosas, resoluciones tremendas, no sé qué, plazas, monumentos. Tú les describes muy bien, es una mezcla de gótico, antiguo, futurista, ¿no? Pero siempre son ambientes, es decir, al final, para los que no estamos acostumbrados a los videojuegos, yo por lo menos lo que veo es sangre, y gente pegándose hachazos y sangre y gente pegándose hachazos. Lo tengo que ver así, es decir, si queremos, lo ha hecho muy bien Rodrigo, si queremos extrapolar lo que ocurre en un videojuego con lo que ocurre en lo que podemos llamar arquitectura real o lo que sea, es muy importante también considerar a los que no juegan a los videojuegos. Porque una frase tremenda, como la de nuestro futuro pasa por los videojuegos, implica, o sea, o sea, cuando tú emites eso, ahí es un órdago gordo, ¿no? Entonces tienes que pensar en, aunque sea la mayor industria de ocio del planeta, también, es decir, tienes que pensar en qué ocurre con los que no juegan, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante el que pudieras extrapolarte de tu brutal condición de especialista en videojuegos, ¿sí? para poder ver qué hay de aplicable a los que no juegan, es decir, en el videojuego. Porque si tú ahora de que el futuro, nuestro futuro, no el de los jugones, sino el de todo el mundo pasa por el videojuego, tenemos que empezar a ver qué ocurre, ¿no? A mí, otra cosa con la que yo tendría un poco de cuidado es que al final la arquitectura de un videojuego es arquitectura de control, pura y dura. Es decir, un diseñador ha decidido lo que vas a hacer o las posibilidades que tiene, ¿no? Tú hablas al principio de las narrativas ambientales, de las narrativas tal, aunque parezca que tú puedes hacer lo que quieras, siempre tienes que hacer algo, porque si no, no. Entonces, ya hay una idea del juego controlado. En teoría, el juego puro es el juego que no hay ningún tipo de control. Es decir, hago lo que es el como si de los niños. Esto es una nave nodriza y dispara y no sé qué. En el videojuego toda la arquitectura está controlada. Todo lo que puede hacer, entonces nos pone y nos da morbo porque nos mete, como una buena película, en un mundo adrenalínico. Pero es una arquitectura de control pura. Es decir, es el mundo Truman. Es alguien que dirige lo que hacemos, ¿no? Entonces, ahí yo veo, por ejemplo, un campo interesantísimo. Ahí sí que veo un campo crítico tremendo, es decir, los que jugáis mucho tenéis, por supuesto, vuestros héroes son los diseñadores de juegos, es Truman, allí arriba decidiendo, no Truman, no me acuerdo cómo se llamaba ¿no? Entonces, pues yo ahí sí que veo componentes interesantes
pero que no hace falta saber si el vial de sangre lo coges andando por aquí o no andando allá. Da igual que sea Souls, da igual que sea, es decir, esos componentes, yo te animo, puesto que eres un tremendo experto en videojuegos, a que intentes saber qué hay en ese mundo de la arquitectura o de las escenografías de los videojuegos que pudiéramos aplicar como reflexión crítica a la arquitectura, ¿no? Porque ahí sí que tenemos un verdadero cambio. Dicho esto, estoy asombrado de esos planitos que has hecho, o sea, que por cierto, no acabo de entender lo de anticartografías. ¿Eso te vas, es como tuyo o es que se dice, en el mundo de los juegos se habla de anticartografías? No, fue una sugerencia de Eduardo, que le gustaba más, pensaba que le daba más peso. Además, yo creo que la idea de esas cartografías es eso, que no, da igual las distancias, no representan un espacio que realmente se viva así. Es decir, aunque tú dibujes un mapa de ese espacio, en el fondo nunca estás representando prácticamente nada de ese espacio, porque al final es un espacio que se tiene que vivir, o sea, la vivencia es el 100% de ese espacio. Es que me ha llamado la atención porque justo en una época en la que todos son cartografías del olor, cartografías del alma, cartografías del... Es decir, que se ha completamente desligado ya la palabra cartografía y la palabra mapa, hables de anticartografía, ¿no? Es como entonces, ¿qué es, no? Si al final todo... Pero bueno, eso me parece bien, es decir, todo lo que sea provocar me parece bien. Y de verdad, felicidades absolutas por los dibujos o sea, de verdad que es que me he quedado viendo eso, porque uno no se puede imaginar cuando ves a esta gente acuchillándose unos a otros, o sea, todo, que realmente hay unos planos y hay unas cosas. Entonces, pues bueno, felicidades, o sea, que lo único que te he dicho ha sido mi opinión sobre cómo podrías canalizar tu gran obsesión, adicción por los videojuegos, desde un punto que nos viniera un poco mejor a la humanidad. Bueno, gracias. Yo, como directora, sí, en este caso sí que me voy a explayar un poquito más, ya que hemos recuperado tiempo y nosotros no lo hemos aprovechado y luego lo dejo. Porque este trabajo ha sido un trabajo difícil, pero creo que para mí, incluso hablaba ayer con Rodrigo, que se sorprendió cuando le dije que para mí este trabajo es un éxito absoluto. Yo quiero contar como anécdota cuando hace muchísimos años llevaba a los niños al colegio y una viejecita cruzaba y uno de mis hijos me dijo, píllala que son 5 puntos. Y entonces dije, ¿qué ha pasado aquí? Mis hijos eran normales, a mí salió el San Andreas y en un momento, sin pensar, el mundo virtual dijo, pilla la viejecita. Y entonces ahora cada vez que vemos una viejecita, vamos a por ella, que son 5 puntos, ¿no? Entonces quiero decir que el objetivo que plantea también Jaime, de la relación que existe entre el mundo virtual y entre el mundo real, aunque es cierto que tú y yo, Emilio, no pertenecemos a este mundo, creo que el ejercicio, esta forma que ha tenido de verlo y de darse cuenta de esto es real. ¿Por qué? Porque fíjate que tú has dicho que las ciudades son y tal, pero es que las ciudades dentro de 20 años, dentro de 15, dentro de 10, todo el mundo que las va a ocupar, esos ciudadanos van a ser nativos digitales. Es decir, ahora la mayoría, o estamos 50-50, somos como nosotros, seres analógicos y físicos. Ahora yo lo soy mucho menos, es decir, que gracias a esto yo soy ya bastante friki. Pero entiendo que nuestra condición y nuestra edad no nos lo permite. Pero dentro de 15 o 20 años, los ciudadanos van a ser habitantes de un mundo virtual, la mayoría de las veces, con lo cual, los que sean arquitectos, bueno, si hasta Foster está diseñando una parte de su estudio, diseña videojuegos, quiere decir que la arquitectura real va a ser tanto la del videojuego como la física. En ese sentido, la tesis el trabajo de Jaime era un trabajo que esto iba a ser una primera parte, iba a ser un análisis necesario para luego tener un planteamiento crítico e iba a ser un trabajo teórico. Y se ha convertido, de repente, y porque Eduardo y yo creo que también lo hemos permitido, en que fuera una práctica. Y es una práctica que reivindica la traducción como práctica de comunicación. Y me parece buenísimo, porque es lo que tú has dicho. Es más, me apena que no hayamos sabido traducir, pero a lo mejor nosotros ya estamos con el síndrome de Estocolmo y de ver 3 meses a ese friki con la otra friki metidos ahí en el videojuego, con los Souls y con las consolas, estamos ya absolutamente alienados. Pero me pareció un magnífico ejercicio de traducción de cómo alguien que es un nativo digital y que se pasa la mayoría de su tiempo en un mundo virtual es capaz de traducir todo para los que somos analógicos. Pero no solamente los escenarios, Fíjate esos momentos en los que dices se aprende de la experiencia y lo que tardabas 10 minutos
antes se tarda uno. Fíjate esos modos de guardar, que es lo que nosotros hacemos cuando guardamos algo para salvar. Es decir, tiene una componente antropológica y filosófica, que es lo que dice Rodrigo. Ahora se podría explotar. Nuestra decisión, y quizás a lo mejor no ha sido compleja, es decir, nos estaba pareciendo que estaba haciendo un análisis tan alucinante de traducción de un mundo que está viviendo unos seres nativos digitales a otros que somos abuelos cebolletas, que nos parecía mágico, porque Eduardo todavía, yo entiendo de videojuegos pero no los juego, entonces de repente es como que me estaba contando, es como, no sé, como si fuera una monja de clausura y me estuvieran contando la película de sexo más bestial, queriéndome explicar cada uno de los momentos, de las sensaciones y de los olores, y es que lo has llegado a conseguir. O sea, yo ahora ya no veo la sangre, para mí la sangre es como, ¡buah! Sálvate sólido, se va matando, va, pero me interesa el puente, llega la hoguera, ¿qué guardas? Joder, aquí anda, porque lo que veo ya es ese espacio-tiempo en continuidad y evolutivo, y una cosa que ya podremos discutir ahora con unas copitas, el videojuego está mucho menos controlado que nuestra vida. Es decir, nuestra ciudad, opino, es una opinión, los grados de control, dices, bueno, es que aquí en el fondo el que ha diseñado el videojuego te da todas las posibilidades de movimiento. ¿Y nosotros? Es que nosotros no estamos absolutamente controlados por las cámaras de seguridad, por la vigilancia, por la policía, por Google y por Internet. Aquí por lo menos tienes el derecho a suicidarte cada vez que quieres y en cada partida. En la vida material ni siquiera te dejan. Ya, pero aquí no mueres. Claro, o sí, y ya no juegas más. Hay otros, lo que te quiero decir, Emilio, es que el control de uno y otro es muy parecido, pero bueno, esto será un futuro. Bien, perdón. Es muy difícil hacer crítica de un producto que, como habéis dicho los dos, ¿no? Está enlatado, porque en el fondo es como una canción. Entonces, para escuchar esa canción, el problema del videojuego es que lo tienes que jugar. O sea, no solamente como darle al play y sentarte y verlo, oírlo, o lo que sea, sino que tienes que hacer como que juegas. Entonces, claro, yo creo que la esquizofrenia tal a la que ha llegado nuestro querido Jaime es producto de esa como acumulación de diferentes papeles, de diferentes roles que el pobre hombre en ese cuerpo ha tenido que asumir en todos estos meses de investigación. Por supuesto que es un jugador, ¿no? Él ha hecho crítica a este juego como jugador, antes de que empezara el TCM, él conocía este juego antes, ¿no? Pero es que también ha hecho crítica del juego como profesional, como crítico en esta cosa que hace las revistas tal, ¿no? Y también tiene que hacer crítica pues, como investigador de este trabajo, ¿no? Y seguramente también crítico como diseñador de videojuegos o conocedor de diseñadores y conocedor de cómo funciona toda la industria. Entonces, al final, yo creo que para hacer una cosa como efectiva o tratar de acercarnos a las reivindicaciones con las que coincido plenamente, es obvio, ¿no? De nuestro tribunal, de profundizar como en el modelo crítico, era necesario alejarte de ti. Con lo cual, cuando yo he visto que habéis hecho un stream en la presentación, me ha parecido maravilloso. Me hubiera gustado ya que os hubierais metido en un armario, que no se lo hubiéramos visto con la pantalla esa. O sea, pero creo que hoy empieza ese alejamiento, ese decir adiós a Jaime friki, como decíais, y hola Jaime investigador. Investigador friki.